Buenas tardes para todas las personas que nos siguen en este muy importante esfuerzo en el cual esta alianza estratégica entre Contratación en Línea y la Corporación Excelencia de la Justicia, agradeciéndole por supuesto la misma al doctor Carlos Naranjo Flores y lo que hace los funcionarios de la corporación que me acompañan en este ejercicio, hace este buen propósito por sobre todo académico. En este sentido, hemos querido el día de hoy contar con un invitado de primerísimo nivel desde todo punto de vista, por lo que hace de su trayectoria jurídica, profesional, en lo que hace también de su buen suceso por las cortes, en la magistratura y obviamente también por sus condiciones humanas. Ese para mí motivo de especial satisfacción, lo mismo que para el doctor Carlos, darle la bienvenida al doctor Luis Alonso Rico Puerta, quien nos va a acompañar en este primer conversatorio, tertulia jurídica o webinar, y a quien le damos una muy cordial bienvenida. Quiero también proponer como elementos fundamentales, y seguramente, aunque su hoja de vida y su trayectoria son supremamente bien conocidas, poner de presente la rica experiencia que tiene precisamente el doctor Luis Alonso. Decía hace siglos Ulpiano que el derecho finalmente era uno. Ulpiano, quien fuera uno de los grandes juristas romanos, un jurista además compilador, fecundo, de un escritor de estilo claro, y decía que precisamente esos elementos se condensaban en tres reglas básicas que uno puede detallar y refleja perfectamente nuestro invitado de hoy. Vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo. En lo que hace del derecho, además que esa frase refleja la identidad del doctor Luis Alonso, como todos sabemos, él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, es especialista en derecho administrativo, en derecho también procesal de la Universidad de Medellín también, pero tiene un máster en relaciones internacionales de la Universidad del Rey Juan Carlos de España. Es doctor también en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, con una calificación sobresaliente, catedrático en diversas universidades, su misma universidad, la de Medellín, la Pontificia Bolivariana, la de San Buenaventura, la de Montería, la de Manizales, en diferentes áreas del derecho, volviendo ese principio fundamental que el buen jurista se enriquece de todas las líneas o las especialidades del derecho. Y por eso ha ejercido la cátedra con lustre en esas universidades en el tema de las obligaciones, de la teoría general del proceso, del procedimiento civil, de la contratación estatal, y por qué no también mencionar en este aspecto lo que ha sido también su enjundiosa obra jurídica, tratados que se difunden y que tienen además varias ediciones y que dan cuenta del derecho civil, del derecho público, en materia, por ejemplo, de derecho de propiedad del Estado, de teoría general de la contratación estatal, del derecho de los bienes y también de otra serie de aspectos fundamentales, incluida también la filosofía del derecho. Es por eso, doctor Carlos, para nosotros sin duda un gran placer esta compañía del doctor Luis Alonso Rico Puerta en este primer lanzamiento. Indudablemente, doctor Hernando, es complaciente para esta alianza que hemos hecho para desarrollar estos foros, tener como nuestro primer invitado a una persona de los quilates del doctor Luis Alonso Rico. No es desconocido para el país su excelencia académica, su capacidad jurídica, pero además no quiero explayarme mucho frente a todos lo que acabas de decir en relación con la hoja de vida del doctor Luis Alonso Rico. Solamente quiero agregar que el doctor Alonso es, además de un jurista, un verdadero intelectual, es una de aquellas personas que tiene el concepto del humanismo en su más integrado concepto bajo la óptica de los distintos escritores que ha habido en el pasado y que para él son de manejo constante en sus citaciones y en su conversación. Es un gusto conversar con él en esa medida por su gran conocimiento que tiene de no solamente de los aspectos jurídicos, sino también de aspectos de literatura. Muy bien además tratado en ese compendio que se convierte y es un clásico
del derecho administrativo y que tiene como autor precisamente al doctor Rico Puerta. Quisiera ahondar en ese sentido por esas primeras previsiones, análisis que él hace en torno al desarrollo de esa figura y lo que es su influencia en la contratación y en particular en la contratación estatal. Bueno, muy complacido. Estoy realmente superado por esas generosísimas palabras que tanto el doctor Hernando Herrera Mercado como el doctor Carlos Eduardo Naranjo pues han dicho respecto de mí. No, simplemente tengo unas reflexiones, digamos una serie de análisis sobre una figura central, tanto en derecho público como privado. El tema de la ecuación contractual. La ley 80 lo denomina ecuación contractual. En derecho privado, en lugar de ecuación contractual, yo creo que el deber de restaurar la ecuación contractual en derecho privado, pues el Código de Comercio lo ha denominado el derecho que tiene el contratista a la revisión del contrato. Equilibrio contractual hay que predicarlo tanto en lo público como en lo privado, porque el contrato, a pesar de que es sin duda un acuerdo con intereses económicos, dado el carácter oneroso del contrato estatal y el contrato en derecho privado como regla general, pues la alteración de esa ecuación, de ese valor justicia, hace que el orden jurídico tenga que prever herramientas para la restauración. Máxime que, tanto en público como en privado, el contrato es sinalagmático, es decir, tiene un marco de facultades y deberes correlativos, que es lo que connota la bilateralidad, y que las prestaciones deben cumplirse en un marco de simetría, de conmutatividad, de justicia, es decir, sin exceso de una parte y sin beneficio excesivo también de otra parte. Por eso la ley 80 dedicó un artículo, el 27, a regular la ecuación contractual, justamente para prever no solo las circunstancias, las causales que lo alteran, sino también las herramientas y el contenido indemnizatorio que debe operar para efectos de la restauración. En derecho privado opera de una manera distinta. El Consejo de Estado ha dicho que en derecho privado, el artículo 868, no consagra técnicamente un deber de restauración de la ecuación contractual como se ocurre en contratación estatal. La jurisprudencia contenciosa ha dicho que primero, pues allí no se adoptó la denominación específica de ecuación contractual, como efectivamente lo hace el artículo 27 de la ley 80 en su lugar, simplemente consagró un mecanismo propio que se llama la revisión. Y esa revisión tiene connotaciones diferenciadas con la contratación estatal. Lo segundo es que el propio artículo 868 reconoce que cuando haya circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesivo, periódico o diferido, de manera que alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes de una manera tal que resulte excesivamente onerosa, pues allí están los requisitos, las condiciones necesarias para demandar la revisión. Lo que pasa es que, de acuerdo con el Consejo de Estado, esta revisión en derecho privado, esta revisión del artículo 868, tiene una gran diferencia en el sentido de que cuando sobrevengan esas circunstancias imprevisibles que graven con mayor onerosidad el cumplimiento de los deberes contractuales, pues allí lo que hay que determinar es que las prestaciones no se hayan cumplido. Es decir, que hay que solicitar la revisión del contrato antes de cumplir con las prestaciones. Porque en el evento de que las prestaciones sean cumplidas sin que haya reclamación por la parte agraviada por las circunstancias, pues la jurisdicción contenciosa ha entendido que simplemente el contratista ha aceptado ese estado de cosas y eso le daría la posibilidad de reclamar esa revisión contractual. En materia de contratación es distinto, porque en materia de contratación, parafraseando un poco lo que es la estructura o los elementos integrantes del acto jurídico bilateral en derecho privado,
A mi juicio, la ecuación contractual es un elemento de la naturaleza del contrato estatal. Hay una discusión acerca de si toda la actividad procesal estatal, contractual estatal, está regida por actos administrativos, o si hay un segmento de actos administrativos y hay un segmento contractual. Yo soy partidario de la segunda tesis. Yo creo que eso es lo que permite construir el concepto de, que acuñó la ley 446, de actos separables, pero también diferenciar las distintas etapas del proceso contractual. La etapa precontractual, en la cual por supuesto no hay contratos, pero puede haber actos administrativos. La etapa contractual, que es la del surgimiento propiamente del acto jurídico bilateral y el contrato. Y la etapa postcontractual, que a mi juicio tiene 4 contenidos: la ejecución, la revisión, la liquidación y el cierre del expediente. La ecuación contractual, de la manera como yo la entiendo, pues tiene que ver con un deber oficioso a cargo del Estado, porque al fin y al cabo el artículo 4, al establecer los deberes y los derechos de las entidades, le impuso mantener el equilibrio contractual durante la ejecución del mismo. Y tiene 2 referentes para eso. Tiene un referente temporal y tiene un referente objetivo. El referente temporal, para efectos de el reajuste o la ecuación contractual, es el mantenimiento de las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de proponer o de contratar. Es muy importante esa diferenciación que hace este artículo 4, numeral 8 de la ley 80, porque está señalando que la regla general, que es la convocatoria pública, pues es el momento que marca el hito temporal a partir del cual hay que mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, y lo diferencia de la contratación directa. Por eso advierte que en la contratación directa la ecuación contractual habrá de mantenerse al momento de contratar. Por supuesto, la contratación directa no tiene las reglas de convocatoria y en esa medida los tiempos son distintos. Y esa es la razón por la cual la ley 80 previó, y la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, que es una jurisprudencia muy, muy importante, fruto de la reflexión, del estudio, del análisis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha construido, yo creo que 3 grandes bloques sobre los cuales se edifica toda la teoría de la ecuación contractual. La primera es, o las circunstancias que dan lugar a la ecuación contractual, o a la alteración de la ecuación contractual. La primera es el ejercicio de jus variandi. Está fundado en el ejercicio de las potestades excepcionales y edifica el deber de restaurar la ecuación contractual sobre la base de que el excesivo poder puede dañar. Por eso las potestades excepcionales, interpretación, modificación, terminación contractual, caducidad, con las reglas que tiene el artículo 14, es decir, cuándo las autoriza, cuándo las prohíbe, cuándo las entiende como elementos de la naturaleza, pues cuando se ejercen allí por vía de acto administrativo, o sea, con carácter residual, en ausencia de acuerdo de voluntades, pues es posible que el ejercicio de esas potestades excepcionales cause un daño patrimonial a una de las partes, al contratista, concretamente en este caso, porque solo la entidad tiene potestad excepcional, y por eso la ley 80 previó, y la jurisprudencia del Consejo de Estado desarrollado, que el concepto de la reparación en materia del jus variandi debe ser una reparación integral, es decir, comprende la totalidad de los aspectos que puedan derivarse de esa circunstancia administrativa. La segunda circunstancia es la teoría de la imprevisión, que tiene que ver con algo que planteaba el doctor Fernando Herrera Mercado, con los riesgos previsibles, un tema muy, muy importante. La teoría de la imprevisión, por supuesto, afecta a ambas partes, agrava la economía del contrato. Como diría Marienhoff, pues hace poco atractivo el contrato para el contratista, y por eso se ha establecido que en materia de restauración del equilibrio derivado de la teoría de la imprevisión, pues la entidad estatal simplemente prorratea las pérdidas. Como dice Marienhoff, es una especie de colaboración por el contratista, de ponerlo a punta de no pérdida, pero
en punto de no pérdida, pero equivale simplemente a un prorrateo. En cambio, en la tercera variable de la ecuación contractual, que es el hecho del príncipe, pues lo que ha dicho la jurisprudencia es básicamente que la reparación en este caso tiene que ser una reparación integral. Berkais tiene una frase que a mí particularmente me gusta mucho, en la que señala que la responsabilidad que se deriva del hecho del príncipe o el deber indemnizatorio integral del hecho del príncipe está derivado de una responsabilidad sin culpa. Y por supuesto el Estado no tiene culpa porque simplemente está ejerciendo una competencia que está prevista en la Constitución o en la ley, pero que el ejercicio de esa competencia puede gravar excesivamente el contrato estatal y de allí el deber de reparación integral. Eso es justamente la razón por la cual creo, doctor Hernando Herrera Mercado y doctor Carlos Eduardo Naranjo, que habría una gran diferencia entre lo que se llama restauración o restablecimiento de la ecuación contractual en derecho público y la restauración en derecho privado. Porque es que en derecho privado yo creo que el tema del riesgo y ventura es estrictamente subjetivo. Yo juzgo el futuro, la utilidad, el beneficio prestacional de un contrato de acuerdo con los criterios personales que yo tenga. Esto es en derecho privado. En derecho público no, porque como está de por medio la satisfacción de los fines del Estado, el riesgo y ventura es completamente objetivo. Esa es la razón por la cual se requiere los estudios previos, los análisis del sector, y con mayor razón hay un gran rigor en el establecimiento de la retribución onerosa del contrato, porque como corresponde al Estado, pues velar por la justicia en la relación negocial es una tarea ética del Estado, y esa es la razón por la cual entonces en materia contractual estatal la ecuación contractual está fundada en la alteración excepcional, extraordinaria, no previsible del riesgo y ventura. Es decir, yo preví una cosa, pero las circunstancias sobrevinientes han modificado de tal manera la ecuación del contrato que ya no es atractivo para mí. En materia privada también, el 868 exige que se trate de circunstancias imprevisibles, sobrevinientes, pero queda sometido al arbitrio de la parte. Yo creo que la ecuación contractual en materia estatal es oficiosa, ese es el deber del Estado, porque el Estado tiene un compromiso con la justicia, que es el valor supremo. En materia privada, pues queda sometido al criterio de la parte contratante, y por eso el 868 y la jurisprudencia del Consejo de Estado han establecido que para que opere la revisión del contrato es necesario que las prestaciones no estén cumplidas, porque si en derecho privado la prestación está cumplida, es señal inequívoca, dice el Consejo de Estado, de que el contratista aceptó ese estado de cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo creo que habría que tener en cuenta en el tema del equilibrio contractual, pues es que también hay una redacción que ha dado lugar a una verdadera discusión en la sección tercera del Consejo de Estado, que es la discusión acerca de si el incumplimiento contractual integra o no la ecuación contractual. Yo señalé ahora que la ecuación contractual está fundada en los requisitos propios, excluyentes, exclusivos, que no son predicables de otras circunstancias. La una es que la economía del contrato se altere de manera excepcional, que yo no pueda haber previsto esa nueva circunstancia, que es una gran diferencia con la diligencia de identificación, cuantificación y distribución de riesgos, que es obligatoria en la licitación pública y optativa en las demás modalidades de selección. El artículo 5 de la Ley 80 incorporó el concepto de incumplimiento prestacional. Y eso ha dado lugar a una disputa jurisprudencial acerca de si el incumplimiento contractual integra o no la ecuación contractual. Digamos que en el Consejo de Estado ha habido providencias que defienden una y otra postura, y el argumento de la postura que defiende que el incumplimiento integra la ecuación es simplemente que el legislador en el numeral primero, el inciso segundo de ese numeral del artículo 5,
pues habló de incumplimiento contractual y en esa medida lo está admitiendo como una causal de alteración de la ecuación contractual. Otras personas, otro sector de la jurisprudencia y de la doctrina, sostiene que el incumplimiento contractual es un concepto completamente aparte de la alteración de la ecuación contractual. El argumento en el que fundan esa tesis es que el incumplimiento es, primero tiene un fundamento contractual basado en el dolo o en la culpa. Yo me sustraigo del cumplimiento de mis débitos negociables simplemente porque no quiero o porque yo simplemente omití el cumplimiento de un deber. Allí entra en juego lo que el Consejo de Estado ha llamado buena fe objetiva, en el sentido de que en materia contractual estatal no existe la diferenciación que se hace en derecho privado de buena fe objetiva y buena fe subjetiva, sino que solamente hay una buena fe objetiva consistente en que yo al contrato tengo que aplicar la totalidad de mi capacidad, de mi experiencia, de mi organización para poder cumplir con el objeto negocial, dado que está de por medio la satisfacción de los fines estatales. El contrato estatal tiene una peculiaridad que lo diferencia grandemente del contrato de derecho privado, que es ser justamente un contrato constitucional. Por supuesto, todos los contratos son constitucionales en el sentido de que se fundan en la autonomía de la voluntad, que es una permisión del orden jurídico, pero es que en el contrato estatal el rango constitucional se evidencia en el sentido de que los fines del contrato estatal están vinculados con la satisfacción de los fines constitucionales. Es decir, en la medida en que el contrato estatal se perfecciona y se ejecuta, simplemente se está poniendo el movimiento del deber, se está cumpliendo el deber estatal de los hospitales, de las vías, de la seguridad, de la educación, y eso es justamente la herramienta en que se traduce el contrato estatal. El contrato de derecho privado mira privilegiadamente el concepto de autonomía de la voluntad, mira el concepto de interés particular, sin perder de vista, sin duda, las restricciones constitucionales que puedan obrar. Entonces, esta segunda postura señala que el incumplimiento contractual no tiene nada que ver con la ecuación contractual, porque la ecuación contractual está fundada en la alteración excepcional, extraordinaria, imprevisible, sobreviniente de la economía del contrato, mientras que el incumplimiento contractual es simplemente una conducta dolosa o culposa, en virtud de la cual yo, contratista, me sustraigo de la satisfacción del débito negocial, y en esa medida la parte insatisfecha con la prestación pues tiene el régimen del 1613 y 1614 del Código Civil, es decir, una reparación de perjuicios, del lucro, desante y el daño emergente, pero el centro de imputación es justamente el acuerdo de voluntades, la ley para las partes, el contrato, no la alteración de la ecuación contractual. Esta segunda postura sostiene que no siempre que hay incumplimiento hay alteración de la ecuación contractual. El incumplimiento puede presentarse simplemente por la desatención parcial, mínima, no significativa del objeto negocial. En cambio, en la ecuación contractual, de acuerdo con esta tesis, lo que se altera dramáticamente es la economía del contrato, de manera tal que ya no lo hace atractivo. Este tema de la ecuación contractual, pues la ley 80 yo creo que hizo una regulación bastante aproximada. Hemos construido un concepto, como todos los conceptos humanos, es un concepto de sobrepasos de generaciones, de pensar y repensar. Y como decía Carl Sagan, la ciencia tiene en su seno un sistema de autocorrección. Yo creo que tanto la legislación como la jurisprudencia del Consejo de Estado, que yo creo que realmente merece un aplauso, es una jurisprudencia prudente, equilibrada, que denota una gran reflexión y que denota un trabajo muy arduo para darle el cabal sentido a la normativa y a los valores esenciales del orden jurídico. Yo creo que el Consejo de Estado ha logrado consolidar una jurisprudencia que ha identificado esas tres variables, el jus variandi, la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, y la propia ley 80 ha agregado un concepto que creo que es un concepto que corresponde a la economía de los contratos, que es el concepto
del reajuste de precios. El reajuste de precios, por supuesto, tiene que ver con el tipo de remuneración. El tipo de remuneración fue consagrado en el decreto 150 del 76, fue repetida esas variables a precio unitario, a precio global, por la administración delegada, fue repetido en el 222 del 83, pero la ley 80 omitió eso, quizá con apoyo en que la ley 80 privilegió la autonomía de la voluntad con muy buen criterio. Yo creo que por eso al contrato estatal hay que predicarle toda la teoría del negocio jurídico al derecho privado, por supuesto matizándole lo pertinente con los fines, con las cláusulas procedimentales que son cláusulas pétreas, con las competencias que son reserva legislativa, solo el Congreso puede expedir el estatuto contractual, pero yo creo que en la ley 80 se agregó no solo esas tres variables, se pusieron el hito temporal y el tipo y el hito objetivo material para efectos de ecuación contractual. Repito, el hito temporal es al momento de proponer en los eventos en los que hay convocatoria pública, de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, 10% de la mínima cuantía, o de contratar en los casos de contratación directa, y puso como referente temporal a partir del cual se computa o empieza a tenerse como referente para efectos de la alteración de la ecuación contractual las condiciones técnicas, económicas y financieras. Digamos que con esos dos elementos, pues cualquier operador jurídico determina el momento a partir del cual y hasta el cual, porque es durante la ejecución, pues tiene lugar la alteración de la ecuación contractual. Y adicionalmente, la ley 80, creo, era lo que estaba señalando, con muy buen criterio, agregó el concepto de la revisión de precios. Porque es que el tema de la revisión de precios es un tema fundamental, significa que el contrato está adecuándose, está poniéndole, tomándole el pulso a la realidad económica. Al fin y al cabo, pues el contrato estatal es un contrato que incide directamente en el Producto Interno Bruto, incide en la economía, y justamente la modificación de los contratos de ejecución sucesiva, pues la ley 80 previó la posibilidad de el reajuste de precios. Se puede pactar dependiendo del tipo de remuneración. Hay contratos, la remuneración que excluye de suyo la posibilidad del reajuste de precios. Los contratos de administración delegada, pues el hecho de la propia definición de administración delegada hace que ese reajuste no sea posible y que sea improcedente buscar que poner a tono la economía del contrato, dado que por la definición, pues en la administración delegada, el contratista, por cuenta y riesgo del contratante, pues se encarga de la ejecución del objeto del convenio y de acuerdo con el presupuesto y las condiciones que se establezcan. Y también es improcedente en el sistema de pago denominado reembolso de gastos, porque es que el contratista, con cargo a sus propios recursos, ejecuta las obligaciones a que se comprometió, lo que, pues por supuesto, con la periodicidad acordada, y la entidad le va reintegrando los gastos comprobados y le paga los honorarios causados. En ese tipo de remuneración, pues no habría lugar al reajuste de precios, pero el Consejo de Estado ha dicho que el reajuste de precios hace parte de la ecuación contractual, es decir, hay que ajustarlos cuando las circunstancias del mercado hacen que el precio ya no sea un precio correlativo con eso que es el riesgo de ventura, es decir, el mundo que yo imagino, el mundo que yo conozco hoy y el mundo que yo imagino durante la ejecución del contrato constituyen el riesgo de ventura. ¿Cuáles riesgos corro y qué utilidad voy a obtener con este contrato, previendo la razonabilidad de esta ejecución, dadas las circunstancias actuales en el momento en que yo celebro el contrato? Bueno, esas son dos reflexiones muy breves sobre el tema de la ecuación contractual y sobre el tema del incumplimiento contractual. Repito,
sobre el incumplimiento contractual como integrante de la ecuación contractual, algún sector de la jurisprudencia de la sección tercera y de la doctrina, pues afirman que no es posible entenderlo como integrante de la ecuación, sino que hay que buscar eso en el régimen propio del contrato. Su mundo, este mundo del incumplimiento, tiene un marco de referencia que es el contrato. Las partes deben haber previsto la forma de regular las diferencias y en lo no previsto allí, pues corren como elementos auxiliares los elementos de la naturaleza del contrato, es decir, el legislador auxilia con sus fórmulas la omisión de las partes y por eso entonces cuando hay incumplimiento contractual las reglas están en ausencia de autonomía de la voluntad, del ejercicio de la autonomía de la voluntad, están bien en el Código Civil o en el Código de Comercio o en disposiciones especiales, como dice el artículo 13 y como dice en términos generales la ley 80 que privilegió el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Sí, sí, doctor Alonso, muy bien su explicación de todo este régimen del desequilibrio económico del contrato, y con usted también compartimos la tesis, yo creo que el doctor Hernando también, de que indudablemente las instituciones del incumplimiento y del desequilibrio contractual deben de tener sus mundos propios, y además por cuanto ello se aúna al tema de las consecuencias patrimoniales resarcitorias, que son diferentes en su consideración, sobre todo cuando se trata de incumplimiento, al ser más exigentes o onerosas para la entidad que ha incumplido el contrato o una de las partes que ha incumplido el contrato. ¿Podría indicarnos brevemente si este aspecto de la estructura de riesgos ha modificado la conceptualización que se tiene del equilibrio económico del contrato? ¿Cómo ha impactado? Y sobre todo una sentencia reciente que es importante tener en cuenta, que salió el 21 de febrero del 2025 de magistrada ponente, consejera ponente María Adriana Marín, donde hace la conceptualización del artículo 4 de una manera mucho más estrecha, incluso que se derrota una ponencia que presentó el magistrado José Roberto Sachi, que no la conocemos inicialmente, pero bajo la conceptualización de esta sentencia se supondría pues que obviamente debió ser mucho más amplia la forma que concebía la aplicación del equilibrio contractual. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, doctor Hernando Herrera y doctor Eduardo Naranjo, yo creo que yo tengo sobre la audiencia de identificación, cuantificación y distribución de riesgos, tengo este entendimiento. Yo creo que es una figura extraordinaria por esto. La identificación, cuantificación y distribución de riesgos tiene un marco normativo preciso en la ley 1150 del 2007, que es una ley benéfica. Yo creo que es una ley bastante útil en materia de contratación, no solo porque pone énfasis en el principio de moralidad administrativa, sino porque fortalece la contratación por medios virtuales, por medios tecnológicos. Adicionalmente, la ley 1150 reformuló el concepto de registro único de proponente, le dio el valor de plena prueba y creo que en esa medida permitió agilizar bastante lo que es la audiencia de adjudicación, dado que las cámaras de comercio tienen la tarea de verificar y certificar las reglas de admisibilidad, es decir, la experiencia, la organización, los equipos, la capacidad financiera. Y en esa medida, entonces, la audiencia de adjudicación es una audiencia para verificar la mejor oferta. Por supuesto, en materia de contratación estatal son dos segmentos distintos. Primero se mira el proponente, reglas de admisibilidad, y en segundo lugar se mira la oferta, reglas de favorabilidad, que están perfectamente diferenciadas en el artículo 5 de la ley 1150 del 2007. Creo que la ley 1150 tiene muchas bondades, muchas bondades. El hecho de que haya regulado con claridad el tema de cláusula penal, el tema de multas, que también era un terreno muy propicio para las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales. Y adicionalmente, pues la ley 1150 previó el tema de la identificación, cuantificación y distribución de riesgos. Yo voy a hacer esta afirmación
que la matizo diciendo que simplemente una afirmación que no tiene, digamos, la significación gramatical que yo le señalo, sino que quiero connotarla con el valor que tiene la audiencia. Yo, a mi juicio, la audiencia de identificación, cuantificación y distribución de riesgos equivale a una liquidación anticipada del contrato sin que haya contrato. Porque claro, es que ni siquiera se ha adjudicado, ni siquiera se han evaluado las propuestas, porque recuerden que esa audiencia se celebra dentro de los 3 días del inicio del plazo de la licitación, para efectos de que los proponentes y la administración, lo que de paso creo que demuestra que el contrato estatal no es un contrato de adhesión, sino que es un contrato de libre discusión sin perjuicio de cláusulas pétreas, obvio, que es derecho público, pero el hecho de que las partes del potencial contrato, porque aún no existe, pues vayan a la audiencia, se deje constancia y se advierta que lo que se discuta allí quede en el acta, pues ya no puede ser objeto de control jurisdiccional, salvo evidentes vicios del consentimiento del objeto de la causa, en fin, toda la teorización del negocio jurídico, hace que el contrato estatal, con esta audiencia, releve un segmento del proceso contractual de la discusión jurisdiccional y que deje liquidado parcialmente el contrato estatal. Por supuesto, la liquidación ocurre dentro del marco que previó la ley 1150, es decir, un máximo de 30 meses, pero es que cuando usted va a la audiencia de identificación, cuantificación y distribución de riesgos, y usted guarda silencio y se levanta el acta y se firma por los asistentes, como regla general, le queda vedado a la jurisdicción a auscultar, digamos, los requisitos de existencia y validez de ese acto. Por eso, a mi juicio, eso equivale a una especie de liquidación anticipada de un contrato que no existe. Y esa es la verdadera trascendencia que tiene esta diligencia. Esta diligencia no es meramente formal y es una diligencia para discutir, en realidad, qué debe asumir y qué no debe asumir el contratista y qué debe asumir o no la entidad estatal y sobre todo determinar cuál es el porcentaje. Y eso, a mi juicio, de manera tácita marca la gran diferencia con la ecuación contractual, porque aquí estamos hablando de riesgos previsibles y en la ecuación contractual estamos hablando de riesgos imprevisibles, de la famosa teoría de la imprevisión que, pues, como es evidente, pues la teoría de la imprevisión es una construcción del derecho privado, pero que empieza a ser recibida en el derecho administrativo francés sobre la base de 2 casos icónicos que no es del caso mencionar aquí por temas de tiempo. Fíjense que la teoría de la imprevisión viene a ser distinta a la distribución, identificación y cuantificación de riesgos, porque estos son previsibles. Aquí hay una evidencia que es obligatoria. En cambio, la teoría de la imprevisión afecta por igual tanto a la entidad como al contratista. En este caso, los riesgos previsibles nacen de una libre discusión de una matriz de riesgos. La entidad estatal propone una matriz de riesgos previsibles, por supuesto, y entonces la riqueza es la autonomía de la voluntad, qué aceptamos y qué no aceptamos en esta discusión, y por eso yo creo que esto equivale a una liquidación anticipada de un contrato que aún no existe, porque es que no ha terminado el plazo de la licitación, entendiéndolo como el momento desde el cual y hasta el cual se pueden presentar válidamente propuestas, como dice el artículo 30 de la ley 80, pero no obstante ya las partes están hablando del contenido económico de esa potencial relación negocial. Por eso, aunque no integra la ecuación contractual, porque no la integra, porque es que aquí no hay lo que estamos diciendo es mayor permanencia en obra, el tema de la lluvia, el tema de, en fin, todas estas cosas que integra la matriz de riesgos, pues yo creo que lo que hace es tecnificar, cualificar, profesionalizar la discusión del contrato estatal. Yo sigo creyendo que la etapa más importante del proceso negocial es la etapa precontractual y específicamente la etapa de los estudios previos. El tema de si se requiere una licencia ambiental, si se tiene una disponibilidad presupuestal, el proyecto de pliegos,
publicados para que los potenciales interesados opinen sobre él, el deber que se estableció a la entidad estatal de responder las observaciones hace que el contrato no sea de adhesión sino de discusión, y sobre todo yo la etapa precontractual la entiendo como una etapa para mejorar el proceso negocial, dado que los pliegos de condiciones definitivos, que no lo son porque se pueden aclarar, pues se mejoren precisamente con las observaciones de los interesados. Entonces yo creo que el tema de la identificación, cuantificación y distribución de riesgos es un segmento con contenido económico, por supuesto, pero sobre todo con un contenido de responsabilidad, porque lo que se deriva allí potencialmente es el ejercicio o la fuente de responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y penal que es propia de la contratación estatal, porque el tema de la responsabilidad en materia contractual estatal tiene que ver con esto de los riesgos, yo los asumo y entonces en esa medida yo voy a responder por todo ello. En materia de contratación estatal hay una gran riqueza en el artículo 4 en el sentido de que habla de los derechos y obligaciones de las entidades estatales, pero yo creo que ese artículo hay que leerlo en clave de que la facultad es al mismo tiempo un deber, y en la medida en que yo no ejerza esa facultad, pues estoy incumpliendo un deber, porque la gran diferencia entre la competencia y la facultad es que la facultad yo la puedo ejercer, pero la competencia es de obligatorio cumplimiento, porque la competencia es el otorgamiento de un poder público para cumplir un deber estatal. De manera que si hay alguna diligencia que tenga una riqueza no solo procedimental, sino sustantiva en materia negocial estatal, es justamente la audiencia de identificación, cuantificación y distribución de riesgos. Porque en el fondo lo que está diciendo la ley 1150 y lo que dicen las partes al firmar el acta es: hemos identificado con esta matriz de riesgos qué es lo que podemos prever razonablemente. Lo que no haga parte de este ámbito, pues caerá necesariamente dentro de la teoría de imprevisión, y las reglas de la ecuación serán distintas y la forma del reajuste será distinta, estará regido por las reglas propias de la teoría de la ecuación, mientras que aquí esto está regido por el acuerdo de voluntades. Digamos que la fuente de ambos conceptos es distinta. En el uno uno podría decir que la ley y la jurisprudencia, en el caso de la ecuación contractual, y en el caso de la distribución de riesgos, pues es estrictamente legal, pero también hay autonomía de la voluntad, en el sentido de que yo voy a la audiencia y yo participo adhiriéndome o no adhiriéndome, discutiendo, dejando a salvo qué acepto y qué no acepto de la matriz de riesgos propuesta por la entidad. Yo creo que Colombia Compra Eficiente ha hecho también un extraordinario trabajo en esa materia, y hay que celebrar por los manuales y todo lo que ha contribuido a un mejor entendimiento de la contratación, porque es que entender correctamente la contratación es permitir que los fines del Estado sean satisfechos de una manera más pronta, más eficiente, más inmediata, o como dice la ley 80, de una manera general, permanente, continua, eficiente, inmediata, porque al fin y al cabo se trata de servicios públicos, y esa discusión creo que es muy importante. No, es muy interesante, y esto hace precisamente que este conversatorio tan específico haya estado tan interesado en concitar la presencia del doctor Luis Alonso, quien nos ha ilustrado con estos conceptos importantísimos en esas variables. Se habla mucho de reformas. Quisiera tal vez cerrar con ese punto de reforma al estatuto contractual. Quisiera preguntarle al doctor Luis Alonso, con ese conocimiento que tiene en lo profesional, ese estudio obviamente a nivel jurisprudencial y legal sobre estas temáticas, ¿cuál le parecería a él una reforma imprescindible en una eventual afectación de la ley 80 o de la 1150 para hacer, si se quiere, mucho más eficiente este sistema? Muchas gracias, doctor Hernando. Yo sé la preocupación permanente que usted en la Corporación Excelencia de la Justicia tiene justamente por el tema de la justicia. El tema de la contratación es un tema de justicia negocial, es un tema de valores jurídicos, el orden, la seguridad, la paz, la cooperación, el poder, la justicia. Yo creo que hay unos aspectos puntuales. Yo creo que
La ley 80 es extraordinaria en el sentido de que fortaleció la autonomía de la voluntad, en el sentido de que nos enseñó que en Colombia la contratación es una contratación principial, es decir, es una contratación por principios. Y yo creo que el tema de la ecuación contractual, en el que finalmente se traduce el carácter oneroso que como regla general tiene el contrato estatal, pues yo creo que meritaría precisar cuáles son realmente, apoyado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es una jurisprudencia extraordinaria, muy rica, sólida, de un gran análisis, precisar cuáles son en efecto las causales que alteran el equilibrio contractual y deslindar normativamente para claridad del intérprete del incumplimiento contractual. Creo que eso sería un aspecto muy importante. Yo creo que en materia procedimental, con la ley 1150 ganamos un gran espacio, ganamos celeridad, ganamos eficiencia, pero el tema de la ecuación es en el que finalmente se traduce el valor económico del contrato y creo que valdría deslindar eso normativamente. Creo que nos ha mantenido en una larga discusión una palabrita que está en el inciso segundo del numeral primero del artículo quinto, que habla del incumplimiento, porque venimos de hablar de teoría de la imprevisión, del jus variandi, del hecho del príncipe, y de golpe aparece el concepto de incumplimiento, y con apoyo en esa expresión normativa, pues algún sector ha encontrado que el incumplimiento también integra la ecuación, el deber de restauración. Yo creo que valdría la pena afrontar eso, pues esa es una precisión muy básica, pero como todo lo básico, esencial, es la que auténticamente transforma el entendimiento de una institución, y creo que ese sería un aspecto muy importante, el tema de la ecuación contractual. Bueno, doctor Carlos, y precisamente tenemos dentro de eso que hemos denominado la joya jurídica, una sentencia muy interesante recientemente proferida el 25 de marzo de este año, del año 25, por parte de la sección tercera del Consejo de Estado. La magistrada ponente fue la doctora Adriana Marín y toca un tema que me parece muy interesante, y es la eventual publicación de la actividad contractual en el CECOP de aquellas entidades de las denominadas exceptuadas. Es una jurisprudencia interesante porque trató de la eventual nulidad de unas medidas y específicamente una circular externa emitida por la Agencia Nacional Compra Eficiente. Y bueno, da cuenta como conclusión fundamental que toda aquella entidad que conduzca, maneje, despliegue la ejecución de recursos públicos sí está en esa obligación de dar cuenta de esos procesos contractuales en el SECOP. ¿Cómo apreciaste esa sentencia? Sí, correcto. Interesante en cuanto fija un criterio, frente al principio de publicidad y de conocimiento que debe tenerse por parte de los administrados de toda la actividad de la administración pública, y esto a través de la publicación que se hace la actividad contractual a través del medio del SECOP, la aplicación del mecanismo del sistema del SECOP. Y ello por cuanto el Consejo de Estado lo que hace es interpretar que tanto el artículo tercero de la ley 1150 como lo que corresponde a la ley 2195 del 2022 en su artículo 55 indudablemente obligan a la administración pública que no solamente las entidades que están por fuera, que están en la ley 80 y no por fuera también del régimen de la ley 80 y exceptuadas del régimen exceptuado, cuando tengan manejo de recursos públicos o incluso en el límite de que erogan recursos públicos o no erogan de recursos públicos, pero realizan actividades administrativas, también tienen que publicar a través del SECOP. O sea, la intención de anular estas decisiones que hacían o evitaban la publicación de sus actividades contractuales en el SECOP no salió avante, y el Consejo de Estado entonces niega la nulidad de estos artículos en los conceptos que había emitido la Agencia de la Contratación Estatal. Entonces creo que esa sentencia pasa a ser pues nuestro análisis del tema de la semana
como interesante para el principio de publicidad en la administración. Correcto. Y da cuenta el Consejo de Estado y obviamente también lo que hace la sentencia de la competencia que tendría ese ente, esa agencia de compra eficiente para efectos de esas determinaciones, ratificando esa competencia para esa finalidad que bien establecemos. Una sentencia también clave en lo que hace el quehacer contractual de todo tipo de entidad pública y obviamente teniendo en cuenta el manejo de recursos de esa misma naturaleza, recursos públicos. Muy bien. Muy bien, doctor Hernando, terminamos la tarea hoy de nuestro foro. Los que quieran, en el link aparecerá pues la sentencia que estamos analizando para que ustedes puedan conocerla mejor, con más detalle, y además también acá en nuestro link el correo electrónico Contratación para Todos para que hagan sus observaciones, las preguntas, y estaremos anunciando los próximos foros. Tenemos ya varios invitados para anunciar, doctor Hernando, que han aceptado la invitación al foro, como el doctor Cháchica, que ha aceptado su invitación, y también el doctor Jaime Rodríguez Arana, que ha aceptado también en la próxima sesión acompañarnos en el mes de mayo, como buena noticia para el foro, doctor Hernando. Dos muy conocidos juristas y que obviamente van a enriquecer todos estos tipos de debates que sin lugar a dudas nos van a servir a todos en nuestro quehacer litigioso, en nuestro quehacer obviamente judicial, para aquellos que tienen esa muy importante misión, como aquellos que también desempeñamos la tarea arbitral. Será también muy placentero tenerlos a ellos dos y con posterioridad también, Carlos, me habías comentado la presencia o la asistencia del actual presidente de la Corte Constitucional, del doctor Jorge Enrique Ibáñez. Luego vamos a tener también muy buen devenir en lo que hace este ejercicio de contratación estatal entre Contratación en Línea y la Corporación Excelencia de la Justicia. Bueno, los invitamos también a todos los seguidores del foro a la tercera sesión que nos hemos propuesto. Como este es el primer programa, no tenemos obviamente preguntas que queríamos escoger. Los hemos invitado para que escriban en el correo electrónico que aparece acá en pantalla, contratacioncontodos@gmail.com, sobre todo para que en las regiones, en los departamentos, en las regiones del país donde tengan sentencias, porque es lo que queremos promover en este foro con el doctor Hernando y la Corporación de Excelencia en la Justicia, de promover el acceso de todas estas sentencias que puedan salir a nivel local y regional para que sean conocidas a nivel nacional cuando hagamos una selección de las mismas y de las preguntas que hacen o el análisis que nos puedan hacer a través de este correo electrónico que nos parezcan interesantes, poderlas ya traer en el foro a discusión, no discusión, por lo menos a ilustración de todos nuestros seguidores. Yo creo que, doctor Hernando, que este va a ser una gran manera de poder hacer conocer toda lo que se produce a nivel de justicia y jurisprudencia en los territorios de Colombia. Totalmente de acuerdo, y somos amigos de ese concepto de descentralización plena en lo que hace de lo judicial, en lo que hace de lo intelectual, y estaremos al pendiente de esos muy importantes aportes. Nuevamente, doctor Carlos, a ustedes muchas gracias. Desde luego también a Contratación en Línea. Para nosotros esta es una alianza estratégica y con muy buen suceso y resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando, y hasta luego.